Transducción. Lo primero que tenemos que tener presente es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada. Tenemos los fotorreceptores de la retina, la célula de los botones gustativos, que es el gusto, las células ciliadas del aparato vestibular. Se refiere al equilibrio y de la cóclea audición. O una neurona sensorial, que son los propios receptores, interreceptores, receptores cutáneos o receptores olfatorios. Si la estimulación sensorial incide directamente sobre una célula no neuronal especializada, como si lo hace sobre una neurona sensorial, el efecto de la estimulación generará una modificación de potencial eléctrico, similar al que sucede en las neuronas postsinápticas cuando la presináptica libera el neurotransmisor. ¿Qué son los receptores sensoriales? Son organismos capaces de captar los estímulos del medio ambiente, como el organismo de los sentidos, como también el medio interno, que son los receptores viscerales. También son estructuras especializadas del sistema nervioso. Son terminaciones nerviosas ubicadas en los órganos sensoriales. Ejemplo, tenemos las papilas gustativas, los ojos y el bulbo olfatorio. Los órganos sensoriales son la piel, la nariz, la lengua, los ojos y los oídos. Ahora entraremos a hablar sobre el procesamiento subcortical. Las neuronas sensoriales lo pueden realizar de forma indirecta o de forma directa. La información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Ejemplo, en el caso de la transmisión de la información táctil de nuestro brazo, el soma se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía un axón a la médula espinal. ¿Qué son los axones? Es un tubo largo y delgado cubierto de mielina y lleva información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Este sube por las columnas blancas dorsales, que es el sistema lemniscal, y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo, o sea que podemos decir que es el núcleo de la columna dorsal. El axón de la segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo y establece contacto con una neurona talámica. En el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina envían el axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo, para que regule los ritmos circadianos. A la región pretectal controla el reflejo de la pupila y el cristalino y al culículo superior, dando movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. Procesamiento de la información auditiva. La información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. La información del gusto es enviada a través de 3 nervios craneales hasta el núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral posterior, del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. El sistema eferente córtico coclear. El sistema eferente auditivo se origina principalmente en las capas quinta y sexta de la corteza auditiva primaria, obteniendo regular función coclear. Las vías descendentes proyectan a través de 2 circuitos. El primero sinapta con neuronas del tálamo auditivo, que es el cuerpo geniculado medial, y la segunda se dirige a otros núcleos subcorticales, tales como el culículo inferior y el núcleo
coclear y el complejo Oliver superior. El sistema olfatorio. La sección del esquema la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto del sistema sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda información sensorial, con excepción del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial. Los núcleos geniculado lateral. Los núcleos que conocemos son núcleo geniculado lateral, que es la parte de la visión, el núcleo geniculado medial, que es la parte de la audición, el núcleo ventral posterior medial, que hace parte de la información sensorial, el núcleo ventral posterolateral, que es la información somotosensorial. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de las estructuras tiene lugar una serie de conexiones intralámicos que probablemente filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. Vamos a hablar de la corteza sensorial primaria. Diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. La corteza somotosensorial primaria se encuentra en el lóbulo parietal. Concretamente, la corteza somotosensorial primaria se encuentra en el lóbulo parietal, justo detrás de la cisura o surco central de Rolando. Esta región cortical, correspondiente a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, recibe información de los núcleos ventral. La corteza gustativa primaria se localiza en el operáculo frontal y en una región de la ínsula anterior. Estas están ubicadas en el área 36 y 43 de Brodmann. Seguimos con el tema de reorganización cortical. Las regiones que presentan mayor capacidad de discriminación sensorial en términos generales envían mayor cantidad de información que aquellos con baja resolución. La corteza de asociación se divide en dos grupos diferenciados, que son área de asociación unimodales, área de asociación multimodales o heteromodales. La área de asociación unimodales se encuentra adyacente a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información, que están integrando normalmente diferentes características de estímulo. Por ejemplo, tenemos el color, el brillo y la forma. Las áreas de asociación unimodales suelen denominarse áreas sensoriales secundarias. Las neuronas en las áreas de asociación multimodales responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Se tratan de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas. Se tratan de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones. Por ejemplo, tenemos la atención y la memoria, que parecen ser las responsables de las funciones cognitivas superiores. Las áreas de asociación multimodales se localizan fundamentalmente en la corteza prefrontal y en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. Área somatosensorial secundaria se localiza en una parte del opérculo parietal
quedando oculta en su mayor parte en el surco lateral y probablemente extendiéndose hasta la ínsula. Esta región recibe información del núcleo ventral posterior medial del tálamo. En nuestro último tema tenemos agnosias. ¿Qué son las agnosias? Es una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo previamente aprendido que se produce como consecuencia de una lesión o de una disfunción cerebral, en ausencia de alteraciones cognitivas global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Vamos a hablar de la anoxia visual. La información visual llega desde la retina, pasándolo por los cuerpos geniculados del tálamo, hasta el área visual primaria en el lóbulo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas porvocelulares, y esta división de capas se mantiene en el área visual primaria. Entre la anoxia visual tenemos la agnosia visual por los objetos. Es la alteración en la capacidad para reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable con un déficit cognitivo global, ni por una alteración en las áreas visuales que impidan la visión de dicho estímulo. Laurse introdujo en 1890 los términos de agnosia aperceptiva y agnosia asociativa, con el fin de diferenciar el trastorno en el que el paciente no es capaz de percibir correctamente la imagen visual, del trastorno en el cual el paciente, aún percibiéndola correctamente, no es capaz de reconocerla. Hablamos de agnosia aperceptiva cuando se produce una lesión lateral en las áreas de asociación visual en los lóbulos occipitales. Ahora vamos a entrar a hablar sobre la prosopagnosia, que es el déficit en el reconocimiento de caras familiares, es decir, la ausencia de conocimiento. Ahora entraremos a hablar sobre la agnosia para los colores, y es la pérdida de la capacidad para percibir los colores, y se denomina acromatopsia y se produce como consecuencia de una lesión en el giro lingual y fusiforme de los dos hemisferios cerebrales. Ahora continuamos con la agnosia cromática asociativa, que consiste en una alteración en la capacidad para denominar los colores que se muestran o de seleccionar un color que se ha nombrado. Es una alteración en el reconocimiento del color, aun cuando el paciente es capaz de clasificar o escoger parejas idénticas. Ahora continuamos con la agnosia auditiva, que es una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral con ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, esto es decir, con una capacidad intacta para la audición. Esta agnosia debe diferenciarse de la sordera cortical, en la que el paciente pierde la audición como consecuencia de una lesión que afecta a las áreas auditivas primarias en el córtex temporal. Ahora vamos a continuar con la agnosia auditiva para los sonidos. Es la alteración en la capacidad de discriminar sonidos en ausencia de afectación del lenguaje o en la condición del propio esquema corporal. Puede afectar a una parte del esquema corporal. Hablamos de la asomactognosia unilateral, que se observa tras las lesiones en el córtex parental derecho y afecta a la parte izquierda del cuerpo. Vamos a hablar sobre la asomactognosia bilateral, que son trastornos que afectan a ambos lados del cuerpo. Se produce por lesiones en las áreas posteriores del lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. Ahora vamos a hablar de la agnosia digital, que es un déficit muy específico en la capacidad para identificar los dedos de la mano,
para denominarlos o para mostrarlos a la orden verbal. También puede ser alterado la capacidad para identificarlos en tareas no verbales. Y tenemos también la anoxia olfativa. En la base del lóbulo frontal, en la fase anterior, se encuentra el lóbulo olfatorio, que es una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y las vías al córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Las lesiones ubicadas en esta zona de la corteza frontal pueden producir anosmia, es decir, una alteración en la capacidad para oler, y también puede producir una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y sabores. Continuamos con la anoxia táctil, que consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. La azonotagnosia es una alteración en el conocimiento corporal. Y como último tenemos la agnoxia para las enfermedades. La agnoxia es la falta de conciencia de la hemiplegia en pacientes que sufren lesiones del hemisferio derecho. Se refiere a la falta de conciencia de los déficits sensitivos, motores, cognitivos o lingüísticos. Se producen como consecuencia del daño cerebral o en sujetos de diversas patologías psiquiátricas o codemencia.